8 puntos en nuestro taller. El primer punto decía: en el siguiente diagrama complete las características de las ondas con sus respectivos nombres. Entonces, rápidamente, ¿cómo se llama esta parte de la onda? La que está representada aquí. ¿Longitud de onda? Longitud de onda, perfecto, muy bien. Esta de aquí, Cresta. cresta, acá, Amplitud. amplitud, y la de acá, Valle. 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 Listo, ya tenemos claro cuáles son las partes de la onda. La mayoría pues no tuvieron inconveniente con este punto. Aquí sí presentamos algunos errores. Entonces, ¿cuántas oscilaciones hay en esta onda? ¿Cuántas ondas hay ahí representadas? 3. 3. Algunos me colocaron 6. No sé por qué 6 ondas. Recordemos que la onda completa es aquí, sube y baja y llega aquí. Cuando se empieza a repetir el movimiento, es decir, cuando vuelve a subir, ahí sí ya tenemos otra onda. Entonces, aquí es una hasta acá, aquí tenemos otra onda hasta aquí y aquí tenemos una tercera onda. Entonces, en total son 3 ondas. ¿Listo? ¿Cuál es el valor de la longitud de onda? Desde donde empieza hasta donde termina una onda. ¿Cuál es ese valor? 7. 7. Teníamos que contar los cuadritos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Solo tenemos 7. Algunos me colocaron 8. Era contar los cuadritos. Eran 7 cuadritos. ¿Cuánto vale la amplitud? Recuerden que la amplitud, exacto, 3, muy bien. La amplitud va desde esta línea, que es la línea de equilibrio, hasta el punto más alto de la onda. Entonces, no es exactamente 3, pero como estamos contando cuadritos, pues lo aproximamos a 3, ¿cierto? Decimos que es 3. ¿Cuál es el periodo de la onda? 6,33 segundos. No. El ejercicio nos está diciendo cuál es el 42. periodo. 42, ¿cierto? Recordemos que el periodo es el tiempo y aquí nos lo está diciendo, ¿cierto? El siguiente esquema muestra una onda transversal que se mueve desde un extremo a otro en un tiempo de 42 segundos, ¿cierto? Ahí tenemos el periodo, 42 segundos. Entonces la frecuencia, ¿cierto? Para determinar la frecuencia, decíamos que frecuencia es 1 sobre periodo, 1 sobre periodo. Entonces, en este caso, era 1 sobre 42, ¿cierto? Es 1 dividido 42 y eso nos daba 0,020. Bueno, si era aproximado, era 24. Sin embargo, algunos colocaron el valor de la calculadora, que era 23, igual se los validé. Pero es 1 sobre periodo, ¿sí? La frecuencia es 1 sobre periodo. Y por último nos preguntaban con qué velocidad se mueve el frente de ondas, ¿cierto? ¿Con qué velocidad se mueve el frente de ondas? Ahí, ¿qué teníamos que hacer? La velocidad es igual a la longitud por la frecuencia. Longitud por la frecuencia. Entonces ya tenemos la frecuencia, lo multiplicábamos por 7, que es la longitud, y eso nos daba 0,16, ¿cierto? O 0,167, bueno, cada uno como lo hubiera colocado, ¿cierto? Pero pues es el valor aproximado, 0,168, 0, por lo menos 0,16. ¿Listo? Ese era el segundo punto. Ojo, ahora que estoy colocando aquí simplemente los resultados, no estoy colocando las operaciones.
Hay algunos estudiantes que me colocaron solo resultados. Yo no valido solo resultados. ¿Listo? Deben aparecer las operaciones donde hay lugar a operaciones. Entonces, porque los resultados yo los puedo solicitar a alguien, ¿cierto? Esta frecuencia es segundos a la menos 1. Aquí me faltó. Lo puedo expresar como segundos a la menos 1 o como hertz. Recuerden, segundos a la menos 1. Entonces, aquí tenemos las respuestas del primer punto. ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Algo que no haya sido claro? No, ya habíamos trabajado sobre este tema. El tercer punto dice, el edificio Sears es ubicado en Chicago, se mece con una frecuencia aproximada de 0,25 Hz. ¿Cuál es el periodo de la vibración? Periodo, tenemos, nos dan la frecuencia y nos piden el periodo, ¿cierto? Periodo es 1 sobre frecuencia. Entonces era tomar 1 y dividirlo en 0,25. Eso era lo que debíamos hacer. 1 y dividirlo en 0,25. Y esto nos daba 4 segundos. 4 segundos. Esa era la respuesta. Entonces, 1 dividido en frecuencia para determinar el periodo. En el cuarto punto, dice una ola eh, en el océano tiene una longitud de 40 metros. Una ola, perdón. Una ola en el océano tiene una longitud de 40 metros. Una onda pasa por una determinada posición fija cada 5 segundos. ¿Cuál es la velocidad de la onda? ¿Qué datos nos están dando ahí? Nos están dando la longitud, ¿cierto? Que son 40 metros. Y esos 5 segundos, ¿qué son? ¿El periodo? El periodo, ¿cierto? Nos dan la longitud y el periodo. Y nos piden hallar la velocidad de la onda, ¿sí? La velocidad de la onda, ya habíamos dicho que era igual. Bueno, aquí voy a colocar longitud con L porque no tengo lambda, pero longitud por frecuencia, ¿cierto? Longitud por frecuencia. Habíamos hecho la deducción de que la frecuencia era igual a 1 sobre periodo, ¿cierto? 1 sobre periodo. Habíamos hecho esa deducción. Y finalmente, pues esto nos lleva a que la velocidad sería igual a la longitud sobre el periodo, porque al multiplicar por 1, pues nos va a dar el mismo valor de la longitud. Con esto en mente, entonces podíamos hallar el valor de la velocidad, porque tenemos velocidad y tenemos longitud y tenemos periodo. Entonces la velocidad iba a ser a la longitud, que son 40 metros, dividido en el periodo, que son 5 segundos. ¿Listo? Y ahí íbamos a tener que la velocidad era igual a 8 metros sobre segundo. ¿Cierto? 40 dividido 5, 8 metros sobre segundo. Esa era la deducción que teníamos que hacer ahí. Y ya habíamos hecho un ejercicio similar donde en vez de darnos frecuencia nos daban periodo. Algunos hicieron la multiplicación y tomaron 5 segundos como frecuencia. La frecuencia se da en hertz o en segundos a la menos 1, pero no segundos. ¿Sí? Entonces los que multiplicaron, pues les quedó mal desarrollado el ejercicio, porque hicieron la multiplicación fue de la longitud por el periodo, ¿sí? Entonces para que lo tengamos presente. Si van surgiendo preguntas, las pueden ir haciendo. Bueno, el siguiente punto en el que muchos se equivocaron, y eso que les dije, ojo porque tenemos que manejar las mismas unidades. Fíjense que la velocidad está en metros sobre segundo y la longitud está en centímetros. No podíamos manejar la misma unidad, las unidades diferentes. Teníamos que haber pasado
48 centímetros a metros o 0,8 metros a centímetros. Entonces, aquí decíamos que la velocidad de propagación de una onda que se transmite en una cuerda es de 0,8 metros sobre segundo y su longitud de onda es 48 centímetros. ¿Cuáles son su frecuencia y su periodo? Entonces resulta que tenemos velocidad y longitud. Partíamos de velocidad igual a longitud por frecuencia, ¿cierto? Para hallar la frecuencia, entonces pasábamos la longitud a dividir, ¿cierto? Despejo frecuencia, entonces frecuencia va a ser igual a velocidad sobre longitud. Velocidad sobre longitud. Entonces la frecuencia iba a ser igual a la velocidad que tenemos, 0,8 metros sobre segundo. Y lo vamos a dividir en la longitud. Fíjense que la longitud la teníamos que pasar a metros para poder cancelar. Entonces 0,48, ¿cierto? Para pasar de centímetros a metros dividimos en 100. Entonces me daba 0,48 metros. Ahí sí podíamos determinar el valor de la frecuencia. Y la frecuencia entonces era 0,8 dividido en 0,48. Y eso me daba 1,66 o 1,67, como lo hubieran colocado. ¿Qué? Segundos a la menos 1. Segundos a la menos 1. Y ya tenemos ahí el valor de la frecuencia. Ahora, para hallar el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Entonces será 1 dividido en 1,67, ¿cierto? 1 dividido en 1,67, o podría ser 1,66, como ustedes lo hubieran manejado. Y eso les daba 0,6. 0,6 segundos. Y eso era todo. Entonces, esto era lo que correspondía al punto número 5. En el punto número 6, que en el punto 5 fue donde más errores encontramos y básicamente fue por eso, porque no cambiaron las unidades. Siempre debemos trabajar en la misma unidad. En el punto número 6 nos decía que ondas de agua en un plato poco profundo tienen 5 centímetros de longitud. Entonces nos están dando la longitud. Las ondas oscilan hacia arriba y hacia abajo a una razón de 3,5 oscilaciones por segundo. Esas oscilaciones por segundo son frecuencia, ¿sí? Frecuencia. Fíjense que aquí no nos están diciendo 3,5 segundos, sino 3,5 oscilaciones por segundo. Eso es frecuencia. Y nos preguntan la velocidad y el periodo. Entonces, para la velocidad, ya lo hemos dicho varias veces, es igual a longitud por frecuencia. Entonces, la velocidad es igual a, tenemos la longitud 5 centímetros por la frecuencia que es 3,5, ¿cierto? 5 por 3,5, entonces esto nos daba 17,5 centímetros sobre segundo. Estas son oscilaciones por segundo, que es lo mismo que decir hertz, o segundos a la menos 1, que es valor de frecuencia. Y lo otro que nos pedían era el periodo. Entonces, periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Y esto aquí va a ser igual. 1 sobre frecuencia es 1 sobre la frecuencia que es 3,5 segundos a la menos 1. Y esto es igual a, entonces, 1 dividido 3, 3,5. Y eso nos daba 0,28 o 0,29 si lo aproximamos.
0,29 segundos o 0,28 segundos, igual validé cualquiera de esos dos valores. Entonces, está acá. La siguiente, calcular la longitud de onda con una frecuencia de 280 Hz, considerando que la velocidad de propagación del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo. Si de la ecuación de velocidad despejamos longitud, ¿cierto? Longitud va a ser igual a velocidad sobre frecuencia. Velocidad sobre frecuencia. Entonces no era sino reemplazar. Longitud es igual a 340 sobre 280. Bueno, tenemos que colocar las unidades. 340 metros sobre segundo sobre 280 hertz, que son segundos a la -1 para cancelar, ¿cierto? Y eso era todo. Dividir 340 en 280. Y 340 sobre 280 nos daba 1,21. 1,21 metros en este caso, que estamos hablando de la longitud. Se cancelan los segundos, me quedan metros. Y ese era el resultado para el punto número 7. Y el punto número 8 nos pedía, nos da velocidad, nos da periodo y nos pregunta por la longitud de onda. Nos da velocidad y periodo y nos pregunta por la longitud de onda. Y ya habíamos dicho que cuando tenemos periodo, entonces la velocidad es igual a longitud sobre periodo, ¿cierto? Si pasamos el periodo a multiplicar al otro lado, pues nos va a dar que longitud es igual a velocidad por periodo. Y reemplazamos. Longitud es igual a la velocidad, que es 72 metros sobre segundo, por el periodo, que es 0,3 segundos. Y ahí teníamos el resultado. Entonces tenemos 72 por 0,3 y nos daba 21,6 metros, porque es longitud de 21,6 metros. ¿Listo? Esa es la retroalimentación de nuestro taller. ¿Alguna dificultad, algo que todavía no esté claro? Aprovechen para preguntar. Ahí se pueden dar cuenta cuáles fueron sus errores. Manuela, yo te mando unos ejercicios para que los realices. Bueno, ahí pudieron darse cuenta cuáles fueron sus errores, en qué se equivocaron. Vale, profe, gracias. Ok. Algunos se equivocaron en que colocaron mal un número, no leyeron bien, colocaron el número incorrecto. Otros, lo que les digo, no hicieron el cambio no tuvieron en cuenta las unidades para el punto 5, que fue donde más errores se cometieron, ¿cierto? Generalmente fue más ahí. Y por aquí también algunos se equivocaron bastante en el tercer punto. Si periodo es 1 sobre frecuencia, es de lo más fácil. Entonces, para que por favor lo tengamos presente para nuestro próximo, pues, o sea, para que repasen para su evaluación. Bueno, vamos a continuar. Por el interno del WhatsApp te los envío ahora más tarde, Manuel. Bueno, ahora sí, entonces vamos a continuar con lo que estábamos revisando de los tipos de ondas. ¿En cuáles quedamos? ¿En las unidimensionales? Ok. Sí, señora. Bueno, entonces estábamos hablando de las ondas según su dirección, la dirección de propagación.
habíamos visto las ondas unidimensionales que dijimos que eran como las del resorte o las de la cuerda que van en una sola dirección. Tenemos también dentro de este tipo de ondas las ondas bidimensionales. ¿Y a qué nos referimos con ondas bidimensionales? Entonces son aquellas que se mueven en dos direcciones. La palabra bi significa dos, ¿cierto? Entonces estas ondas se están moviendo en dos direcciones, ya lo habíamos dicho el día de ayer, ¿cierto? Entonces, bueno, ayer no, el miércoles en dos dimensiones, una que va en sentido horizontal y otra que va en sentido vertical. Entonces las ondas van hacia abajo, pero también van hacia el lado. Aquí nosotros generalmente vemos, cuando lanzamos una piedra al agua, vemos la dirección horizontal, porque vemos cómo la onda se va yendo, ¿cierto? Y no miramos hacia el fondo, entonces no vemos esta dirección en que las ondas también se están moviendo. Entonces, cuando lanzamos una piedra al agua, tenemos un movimiento bidimensional hacia la derecha, ¿cierto? O hacia la izquierda, porque va realmente en todo sentido, y hacia abajo. Estas ya las habíamos revisado también, ¿verdad? Ok, ya tenemos el apunte o alguien falta. Ok, entonces vamos a pasar a las siguientes ondas de este. Ah, ok, listo. Entonces, me avisan, por favor, cuando hayan terminado con el apunte de las ondas bidimensionales. ¿Sí? Entonces, se mueven en dos direcciones y también se llaman ondas superficiales porque en la superficie podemos identificar el movimiento de la onda, ¿no? En la superficie donde se está generando un movimiento podemos identificar precisamente el paso de esa energía de la onda. Ok, listo, me avisan cuando ya tengan el apunte de las ondas bidimensionales. De acuerdo a la dirección de propagación, tenemos un tercer tipo de onda, que son las ondas tridimensionales. ¿Sí? Las ondas tridimensionales reciben su nombre debido a que se propagan en tres direcciones. Estas son las ondas que vimos anteriormente, las de acuerdo a su medio de propagación. Entonces tenemos ondas sonoras, ¿cierto? Y ondas electromagnéticas, es decir, que las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas se mueven en tres direcciones. Por eso se llaman ondas esféricas también, ondas esféricas. Básicamente, cuando tenemos el frente de ondas, es decir, las ondas que van pasando, ellas son concéntricas, entonces por esa razón se llaman ondas esféricas también. Y estas van saliendo de la fuente y se van expandiendo en todas las direcciones. Eso es lo que tienen de particular las ondas tridimensionales. ¿Sí? Cuando nosotros vemos caer una piedra en el agua, vemos que van en una sola dirección, ¿sí? O en dos direcciones, pero a nivel lateral y a nivel hacia abajo no lo alcanzamos a ver. Dijimos que en el caso de la cuerda vemos una sola dirección, un solo sentido, lo mismo que pasa con el resorte, pero las ondas tridimensionales se mueven en todos los sentidos y en todas las direcciones. Por eso cuando estamos hablando se escucha en todo el lugar. Si se moviera en una sola dirección, la persona a la que estuviéramos hablando tendría que estar únicamente frente a nosotros para que nos pudiera escuchar. Si se moviera en dos direcciones, se escucharía hacia el frente y hacia abajo. Pero como se mueven en todas las direcciones las ondas tridimensionales, entonces en todo sentido y en todo lugar, si yo hablo fuerte, ¿sí? Por decir, levanto mi voz en el primer piso, me pueden escuchar en el tercero, ¿cierto? Si se prende la luz no se enfoca solamente en un pedacito donde está el bombillo, no, sino que ilumina todo el espacio, porque son ondas tridimensionales, ¿ok? Se expanden en todas las direcciones.
Recuerden que no estamos haciendo los gráficos, solamente tomamos el apunte y allí están los ejemplos que estamos teniendo en cuenta. Entonces, tomamos el apunte de las ondas tridimensionales. Bueno, entonces, haciendo un repaso de lo que ya veníamos hablando, entonces tenemos primero las ondas según el medio de propagación, que son las mecánicas y electromagnéticas. Las mecánicas no requieren medio de propagación, las electromagnéticas requieren de un medio de propagación. En segundo lugar, tenemos las ondas según su dirección, entonces unidimensionales si van en una sola dirección, bidimensionales si van en dos direcciones, tridimensionales si se propagan en tres direcciones o es decir, en todas las direcciones posibles. Bueno, ahora tenemos entonces el tipo de ondas según el movimiento del medio. Según el movimiento del medio. Recuerden que cada una tiene un criterio, ¿no? Entonces, según el medio de propagación, según la dirección de propagación y según el movimiento del medio, porque resulta que el medio a través del cual se propaga la onda también se está moviendo, ¿sí? El medio a través del cual se propaga la onda también tiene un movimiento y por esa razón también las ondas se pueden clasificar de acuerdo a esto. Entonces, según el movimiento del medio, tenemos en primer lugar las ondas longitudinales. Estas ondas longitudinales se van a mover en la misma dirección en que se propagan. Las partículas del medio se mueven en la misma dirección en que se propaga la onda. Entonces tenemos aquí un resorte que nos representa las ondas longitudinales. Cuando nosotros movemos el resorte y lo soltamos, el movimiento de las partículas se va a dar en el mismo sentido en el que se está propagando la onda, ¿cierto? La onda se propaga en sentido horizontal y las partículas también se van a mover en sentido horizontal, ¿sí? El resorte se va a mover en el mismo sentido. Por eso decimos que son ondas longitudinales. Si se mueven en el mismo sentido, las partículas en el que se propaga la onda, es decir, el objeto se va a mover en el mismo sentido en el que se propaga la onda. Aquí todo es en sentido horizontal. ¿Eso es claro? ¿Sí? Si la onda se mueve en el mismo sentido, entonces es una onda longitudinal. Desde ese punto de vista, fíjense que una onda puede tener varias clasificaciones. Aquí tenemos en el caso del resorte tenemos ondas que son longitudinales, tenemos ondas unidimensionales porque van en un solo sentido, ¿cierto? Y además pues esas dos características nos permiten clasificar un mismo movimiento en en dos tipos. Es una onda longitudinal, pero también es una onda unidimensional, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada criterio, la podemos clasificar. Si quieren, coloquen ahí, las partículas del medio se mueven en la misma dirección en que se propaga, como en el caso de los resortes para que tengamos claro el ejemplo, ya que no estamos haciendo los gráficos. Bueno, nos queda solamente un criterio de clasificación de las ondas, que es según su periodicidad, que también son dos, pero por tiempo no las vamos a alcanzar a explicar. Entonces, en la próxima clase revisamos esta última y vamos a hacer una pequeña actividad sobre los diferentes tipos de ondas. ¿Listo? Para la próxima clase. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí y en la próxima clase continuamos con el último tipo de ondas que es según su periodicidad. Que tengan excelente resto de jornada, pueden pasar a su descanso. Que Dios los bendiga. Chao, chicos. Chao, profe. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, que